Vamos a seguir hablando de energía, vamos a meternos en la transición energética. Convocamos a una persona con la que teníamos ganas de hablar hace mucho y que finalmente pudo venir a visitarnos. Él es Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima y una persona que es muy activa para contarte también la transición energética. Así que bienvenido, Bruno, gracias por estar en WhatsApp. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, justo hoy estaba mirando un informe de Fundar, de esta sociedad, de esta ONG, que tiene que ver con la matriz energética, ¿no? Y decía algo así, no sé si lo tenemos para mostrarlo en pantalla, que a muy grosso modo el 83% de nuestra matriz energética tiene que ver con combustibles fósiles, ahí lo vemos, 82,6%, y apenas 17,4% tiene que ver con lo que se llaman energías limpias. Esto por un lado. Después hay otro grafiquito que compara, acá lo vemos, con otros países de la región. Vos ves que Brasil, por ejemplo, tiene más del 50% o casi el 50% de lo que se pueden considerar energías limpias. Entiendo que ahí están, por ejemplo, la hidroeléctrica. Argentina está a mitad de tabla para abajo con un poquito menos del 20%. Un poquito abajo incluso que el promedio mundial, ¿no? Y otros países de la región como Colombia, Chile, están más arriba. Todos van como aumentando, ¿no?, la cantidad de energías limpias, pero nosotros nos quedamos de mitad de tabla para abajo. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, destacar que en la composición de nuestra matriz energética el componente hidrocarburífero está prácticamente gasificado. O sea, nuestra matriz energética en ese sentido tiene como protagonista el gas. Que dentro del paquete de combustibles fósiles es, si se quiere, el menos intensivo en generación de emisiones comparado con el carbón o el petróleo. Entonces, eso nos ubica en nos posiciona en un lugar, en un rol estratégico a nivel global por la oportunidad de justamente darle un perfil exportador al gas de vaca muerta y cooperar en el proceso de descarbonización de las economías a nivel global. Sin embargo, hay que destacar... ¿Ayudás a ir a la menos sucia de las energías sucias? Y, por ejemplo, con el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo una reapertura de centrales de carbón por parte de ciertos países europeos ante el problema de la seguridad energética de sus economías, cerrando incluso centrales nucleares. Es el caso de Alemania. Sí. Paradójicamente, ahí el Partido Verde alemán sostiene históricamente una postura antinuclear, cosa que incluso ni siquiera Greta Thunberg, que es la referente del movimiento climático juvenil, con una voz muy radicalizada a favor de la transición energética, sostiene. Con lo cual eso me parece que es dañino para el debate. Pero más allá de eso, en ese contexto internacional creo que Argentina tiene que aprovechar sus condiciones para justamente congeniar, por un lado, los objetivos de transición del mundo con los objetivos de desarrollo productivo de uno de nuestros sectores con mayor potencial en nuestra matriz productiva, con lo cual eso me parece que es fundamental. Y con respecto a la participación de las energías renovables en la matriz, claramente hay que fomentar un incremento en la participación de las renovables, pero combinándolo con distintas fuentes. Ninguna fuente específica de energía es la panacea para la estrategia de descarbonización nacional. Creo que hay que combinar nuestro potencial en generación eólica, en generación solar. Las condiciones que ofrece nuestro territorio son sumamente ventajosas en ese sentido, contamos con ventajas comparativas y eso hay que combinarlo con nuclear, hay que combinarlo con gas para que sea realista la propuesta de transición. Acá Lu Glesser, que es nuestra referente de las energías sucias, suele decir que, por ejemplo, la energía eólica, la solar y demás... No, él también acaba de defender la quema de combustible. Bueno, estamos de acuerdo. O sea, acaba de decir que hay que quemar gas en la transición. En eso estamos totalmente de acuerdo. A los sillazos. No vamos a pelearnos. Pero te quiere arrastrar consigo. Sí vamos a pelearnos, pero no. No, pero suele decir, y en esto le asiste algo de razón, que energía solar, energía eólica también son bastante inestables. Son como las menos inestables de las energías. Son intermitentes. Bueno, intermitentes. Y caras. Creo que vamos a lo local, mismo. caras. Creo que vamos a lo mismo, que vos no podés depender de una energía que no te da una garantía de confianza. No, eso es verdad, la intermitencia de las energías renovables, por eso es importantísimo avanzar en la fabricación de tecnologías de almacenamiento, aprovechando el litio y el cobre que tiene Argentina. Pero más allá de eso... Pero perdón. Almacenamiento, litio y cobre, sumamente contaminante. Digo, almacenamiento, batería, litio y cobre es, por definición, contaminante. Es una batería. Hay que producirlas igual.
la demanda de la transición. Bueno, ¿ves que nos íbamos a poniendo de acuerdo? Pero acá... vos. No. Defiende la quema de gas, la instalación de baterías. No, pero no sería ambientalista de mi parte si no defendiera que Argentina aproveche su litio, su cobre, para empujar la transición energética. Y eso implica avanzar en la fabricación de tecnologías de almacenamiento. Pero con respecto al crecimiento de la demanda de las energías renovables, yo creo que, y con respecto también a las barreras financieras que hay por los precios altos justamente de estas fuentes a nivel internacional, yo creo que hay que observar las tendencias. La demanda de hidrocarburos, específicamente de carbón y de petróleo, puntualmente igual de carbón, está descendiendo. Sí. Está descendiendo al compás del crecimiento de las energías renovables. De hecho, si no me equivoco... No tengo los mismos datos. Pero este fue el primer año en el que las energías renovables superaron al carbón en ese sentido. Entonces, bajo esas tendencias yo creo que hay que tener pulsión de futuro. Hay que reacondicionar nuestra estrategia con respecto al sector energético. Y no te digo abandonar de la noche a la mañana la producción de combustibles fósiles, pero sí integrar a las energías renovables y aprovechar nuestras ventajas en ese campo para no quedarnos afuera de la reconfiguración de los mercados internacionales. Hoy, la política comercial externa de los países, principalmente en Europa, se rige a partir de criterios ambientales. Recordemos la publicación que va a entrar en vigencia en 2026 del mecanismo de ajuste en frontera de la Unión Europea para condicionar la importación de productos cuya trazabilidad de carbono y de emisiones sea alta. Eso afecta al 40% de los productos que nosotros exportamos. No, claramente, Bruno, hay toda una industria dedicada, ¿no?, a darle valor y a cómo fomentar, de eso se trata, porque de alguna manera, es una transición energética que a comparación de otras transiciones, porque no es la primera transición que lleva adelante en un salto, ¿no? En este caso se transiciona a un sistema más caro, más inseguro, con sus características de lo que fue a partir de la quema de combustibles. Desde que se inició, ¿no?, todo esto de la transición energética, se volcaron millonadas, el Inflation Act, los acuerdos verdes, todas las COP, venía muy arriba, tipo esto, la desinversión en nucleares que llevó adelante Europa, a depender ahora exclusivamente del GNL norteamericano, los procesos de desinversión petrolera también. Todo eso generó alto bondi y ahora ¿no te parece que hay cierta reversión, empieza a pinchar? Ayer el CEO global de Ford dijo, nosotros no vamos a seguir impulsando eléctricos porque son carísimos y no va a haber quien nos lo compre. Sí, es la primera transición energética que está asignada por una volatilidad mucho más alta que las anteriores. Justamente por lo que decís, estamos migrando hacia fuentes energéticas más costosas y en comparación con lo que nos otorgaron los combustibles fósiles, incluso de menor calidad. Con lo cual la volatilidad va a ser muy alta, pero yo creo que igual no hay que olvidar el componente principal que abre esta discusión, que es la crisis climática y ecológica. Y acá la rigurosidad científica, en el consenso que existe a nivel internacional, en la comunidad científica respecto a qué va a pasar si no aceleramos estos procesos de transición, de metamorfosis industrial de nuestros sistemas de producción y de consumo, creo que es lo que nos tiene que marcar la cancha. El cambio climático existe, el aumento de la temperatura promedio global está generando estragos y va a seguir profundizándose en el tiempo porque incluso con los escenarios más ambiciosos de transición, impidiendo el aumento por arriba de los 1.5 grados promedio, igual vamos a, lamentablemente, atravesar efectos irreversibles, sobre todo en términos del incremento de eventos climáticos extremos que son cada vez más intensos y frecuentes. Entonces, en esa lectura se entiende que el ser humano es capaz de destruir al planeta, que su nivel de producción, que tiene tanto poder el ser humano, que es más fuerte que el planeta y lo puede destruir. La aceleración de nuestros sistemas de producción y de consumo superan a la capacidad de regeneración de los ecosistemas, sí, desde ya. Y por ese eso mundo que pasó la era del problema. hielo, por ejemplo, que pudo superar la era del hielo, que pudo superar a los dinosaurios, la va a destruir la emisión de carbono, que por ejemplo para las plantas es sustancial para vivir. Es lo que dice la ciencia. Los voy a sacar antes de que empiecen los sillazos. Me quería detener en esto también, Bruno. Tuvimos hace un par de semanas un anuncio de una mega inversión para instalar data centers en la Argentina, en la Patagonia, para abastecer supuestamente a la inteligencia artificial. Eso va a requerir de mucha energía. ¿Cómo estamos parados para esa transición que se viene, que es alimentar con energía a estos monstruos que chupan datos para generar
más datos. Yo creo que ni siquiera estamos parados. Argentina tiene deudas mucho más básicas con respecto a la infraestructura de su sector energético, las cadenas de suministro, el desafío del autoabastecimiento que se empezó a encarar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el Reversal del Norte, etc. Me parece que estamos completamente desfasados del desafío de la inteligencia artificial en términos industriales, ¿no? Con lo cual me parece que primero hay deudas por saldar con respecto al sector energético para que Argentina realmente pueda ser competitiva en lo que tenemos. ¿Y a nivel global se está planteando esa crisis energética que podría generar la demanda energética de estos monstruos? Mira, yo creo que a nivel global, con respecto a lo que decía antes sobre el aumento de la demanda de renovables y demás, y en eso voy a concordar, hay una volatilidad que es muy perjudicial, por lo menos para lo que colectivos como Jóvenes por el Clima y quienes estamos de este lado de la mecha queremos promover con respecto a la descarbonización. Para nosotros van a haber reveses incluso mucho más profundos que los que estamos teniendo ahora con, por ejemplo, el freno a la fiebre de las energías renovables. Yo creo que se van a profundizar incluso en ese sentido la producción hidrocarburífera y demás, más allá de lo que digan las tendencias de demanda de cara a 2030-2050. Con lo cual hay que ver cómo Argentina se va a parar en ese contexto. Por eso yo insisto con defender lo que funciona y potenciarlo. Con Vaca Muerta, con respecto al gas natural y la potencialidad que tenemos en el perfil exportador de ese sector, hay que meterle turbo y empezar a posicionar estratégicamente a la Argentina. Yo creo que eso, al mismo tiempo, conflictúa con la estrategia geopolítica de este gobierno. Por ejemplo, no sé si ahora se viene en pocos días la Conferencia Mundial de Cambio Climático, en la que los jefes de Estado de todo el mundo actualizan sus compromisos en materia de acción climática. Yo no sé ni siquiera si vamos a llevar delegación como país. A la COP pasada nos llevamos. A la COP pasada no solamente nos llevamos, sino que el gobierno dictaminó la anulación de las acreditaciones para sociedad civil por parte de Cancillería, con lo cual está directamente comprometida la participación de la Argentina más allá de su representación oficial. Bruno, te hago una consulta. Vos dijiste que hay que meterle turbo a la explotación hidrocarburífera, puntualmente al gas. Y con la minería, ¿qué pensás ahora que está tan en auge y que el otro día incluso Sturzenegger decía palabra más, palabra menos, que nosotros éramos bastante boludos porque Chile explotaba su cordillera y nosotros no? Mira, yo coincido, pero creo que la propuesta de aprovechar nuestros recursos estratégicos bajo el formato que nos impone el RIGI es incluso más estúpido. Para mí es un crimen que Argentina no desarrolle su sector minero, que sea un sector subexplotado. Es un crimen social. Porque si bien nos sustentamos nuestra estrategia de desarrollo bajo el modelo agroexportador, por tener la pampa húmeda, Chile lo hizo con el cobre, construyó hace más de 70 años, hace casi un siglo, tecnología, regulación, tradición industrial, folclore industrial, así como nosotros lo construimos con YPF, por ejemplo. Con la minería me parece que nos tenemos que embarcar en el mismo camino y para eso hay que destrabar el cuello de botella de la discusión, que es la falta de licencia social en los territorios donde se quiere llevar adelante la extracción de minerales. Tenemos, en ese sentido, sí, tradición y mucha literatura de ecología política asociada a estos casos, con provincias enteras que son antimineras. Bueno, el movimiento No a la Mina y todo eso también fue un hito. Enorme, pero no nacen de un repollo las oposiciones mineras en el interior, no nacen de un repollo esas resistencias asamblearias. Nacen justamente de la falta de un andamiaje institucional que realmente las contenga, que propicie espacios de participación ciudadana, que genere instancias de evaluación de impacto ambiental por parte de las empresas que cuenten con el aval genuino de las comunidades. Y yo creo que ahí la culpa es de los gobiernos provinciales, del Estado Nacional y de las empresas. No solamente se lo podemos adjudicar a la radicalidad de las comunidades. ¿Pero hay desinformación solamente o hay un temor fundado en algunos casos por parte de esas comunidades locales respecto al impacto que puede tener en su ecosistema, en su agua? Las dos. Hay mucha desinformación, de hecho guerras cruzadas entre distintas fuentes que nos dicen cuánto puede contaminar determinado proyecto a las fuentes de agua de las provincias.
pero si pones eso en contraste con lo que consume el sector agropecuario también en la misma provincia, te da una carga mucho menor por parte del sector minero. También hay casos de contaminación ambiental que son paradigmáticos. Es el caso de la contaminación de los 5 ríos de Hachal en la provincia de San Juan por parte de la Barrick Gold, de los peores desastres mineros que tuvimos. Te hago una más, Bruno, que ya estamos muy sobre el filito, pero cuando hablamos en este mismo espacio con empresarios mineros, te dicen ley de glaciares. Ley de glaciares, no podemos... Ahí me voy a poner radical, sí, con la ley de glaciares. Bueno, te pido por favor que no revuelves el sillón. Eso es el agua, ya no estamos hablando de carbono, no estamos hablando de agua, porque también hay que diferenciar los materiales, digo. Sí, estamos hablando de agua, exactamente. No jodamos con, y perdonen mi francés, no jodamos con la normativa de protección ambiental de recursos que son fundamentales, sobre todo para el futuro de la Argentina. La ley de glaciares es una norma que costó muchísima organización. Ahí creo que el ambientalismo intervino categóricamente. Lo que argumentan, de hecho, muchos empresarios del sector minero es el problema del inventariado de glaciares. Es el ordenamiento territorial que propone la norma, que integra como glaciar a todas las zonas de periglaciar, con lo cual eso impide el desarrollo minero en ciertas zonas. Pero realmente, si hoy observamos el mapa de proyectos activos mineros que no confrontan con las disposiciones de la ley, tenemos una paralización casi completa del sector. Con ley de glaciares incluso deberíamos tener minería. Y no tenemos minería porque no se aborda la cuestión institucional, no se aborda la participación de las comunidades, no se aborda tampoco por parte del gobierno nacional su rol de coordinador. Está todo bien con que los recursos pertenezcan, porque así lo dispone la Constitución Nacional, a los gobiernos provinciales. Pero los recursos naturales igual son de todos los argentinos, en términos de la estrategia de desarrollo que hay que impulsar. Y que el Estado se ausente por completo libra a una cancha completamente, yo diría hasta de país subdesarrollado, de país africano, una cancha completamente desigual, la capacidad de negociación que tiene un gobierno provincial con una multinacional. Me parece muy tercermundista esa visión. Por lo tanto, creo que ahí tiene que tener una participación más fuerte del Ejecutivo. Antes que le agradezca a Rafael, ¿van a poder viajar a la COP este año? ¿Tienen la autorización? ¿Van a poder estar ahí? Porque es importante, digo, más allá de que yo sea una Grinch del cambio climático, que se escuchen estas voces y que los pibes se involucren a discutir estos temas. Vamos a participar con una delegación. Esperemos que salga todo bien, pero bueno, la presión de Jóvenes por el Clima en el escenario internacional y representando también los intereses de la sociedad civil argentina va por a eso estar. mismo, ¿no? Por la distancia que hay también en cómo se piensa de las economías centrales o los países centrales y desde las economías que se dicen emergentes. Bruno, muchas gracias por haberte acercado a WhatsApp. Favor.